El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León insulta a Podemos y a 3 millones de votantes y de paso también al PSOE y a todos los votantes del PSOE porque también forman parte del gobierno de coalición. Ha dicho la máxima autoridad judicial de Castilla y León que la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, Pablo Iglesias, forma parte del gobierno. Pablo Iglesias pertenece a Podemos, no al Partido Comunista, lo cual demuestra una ignorancia suprema en alguien con tan altas responsabilidades. Pero es que además el Partido Comunista es un partido legal y de los que más luchó para que en España llegara la democracia, mucho más que el PP o que Vox, cuyas cabezas más visibles estaban en aquel entonces en posiciones aún más reaccionarias y profranquistas que la actualidad. Hay un juez activo en España que opina que militar en la izquierda te hace un enemigo de la democracia. Da miedo pensar que te toque en un juicio. Mientras en Madrid unos neonazis celebraban el Holocausto y su odio a los judíos. Unos días antes, otro juez archivó la causa contra un exmilitar que disparó contra fotos de miembros del gobierno. Nadie ha asumido una denuncia de los militares que dijeron que había que fusilar a 26 millones de españoles, quizá porque estaban retirados. Otro tribunal ha condenado a Cecilia Rosado, la directora y profesora del máster que cursó lleno de irregularidades, Cristina Cifuentes. La han señalado como autora de un delito de falsedad en documento oficial. Le han caído 1 año y 6 meses de prisión, menos de lo esperado, por dicen haber colaborado con la justicia. También han condenado a la asesora del gobierno regional y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, María Teresa Feito, amiga de Cristina Cifuentes. Por un delito de falsedad documental le han caído 3 años y 3 meses de prisión. Entrará en la cárcel. Cifuentes, la única beneficiada de la falsificación del máster, ha sido absuelta. Bárcenas le dijo al PP que si controlaba a los jueces para que su mujer no entrara en prisión, no cantaría. El PP lo intentó, de todas las maneras, con dinero público, robando información. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial sigue caducado 2 años y siguen haciendo nombramientos. Imaginemos que hay juicios pendientes del PP, que los hay, y el Consejo General del Poder Judicial con Lesmes, un juez que trabajó para Hedmer presidiéndolo, coloca a un juez como el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León para saber de ese caso. Dolores de Cospedal llamó Concha a la jueza que metió muchos años en la cárcel a los jóvenes de Alsasua después de una pelea de bar. Nadie grabó aquella pelea. Hoy han encarcelado a Pablo Hasél por señalar al emérito como ladrón. Su propio hijo, Felipe VI, renunció a la herencia de su padre y a todo el dinero que pudiera tener orígenes ajenos a la moral. Es decir, Felipe VI señaló a su padre como ¿qué? Como malhechor. Cuando Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, ¿no estaba insultándole como ha hecho Pablo Hasél? ¿Algún juez indagará si no se ha cometido un delito? En Linares, 2 policías han agredido a un padre que defendía a su hija de comportamientos babosos, una menor. Todos imaginamos lo que hubiera ocurrido si no se hubiera grabado la paliza. Siempre que grabas a policías que se exceden, te amenazan con la justicia si publicas los vídeos. Esas amenazas suenan más a la mafia que a algo propio de una democracia. Se generaron después disturbios en Linares. Hubo policías que dispararon con postas a los manifestantes. A uno le atravesaron la pierna. Dispararon con una escopeta a la gente que estaba protestando por un abuso policial. Y no es Seattle ni Washington, es Linares, Jaén. Podemos lleva 14 juicios archivados sobre financiación ilegal, sin ninguna prueba. Claro, no tienen más remedio que archivarlos. Pero el grueso de los medios de comunicación aprovecha esas denuncias, aunque sean calumnias, aunque estén hechas por la policía política del PP, aunque estén inducidas por jueces que piensan que Podemos no puede estar en el gobierno, para decir que todos los políticos son iguales. Sobre todo cuando el PP y Ciudadanos están acorralados, uno por corrupto, con las declaraciones de Bárcenas, el otro por inútil, por su debacle en Cataluña. Hay días en donde la normalidad democrática en España se hace muy, pero que muy dura. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Elecciones parlamentarias en Cataluña. Parece que el ruido no cesa. Pero hay cosas que han cambiado. Es verdad que el bloque independentista y el no independentista siguen más o menos iguales, con un ligerito ascenso del independentismo. Vemos también que la izquierda en términos generales ha subido. Y vemos también que quien ha ganado ha sido la abstención, seguramente por convocar unas elecciones en mitad de una pandemia. Creo que todo esto obligaría a todos los partidos a ser un poco prudentes, porque si hay algo que está en el ambiente es la necesidad de que Cataluña deje de pelear por cuestiones identitarias y empiece a pensar cómo solventar la vida material de las catalanas y de los catalanes.
En la campaña electoral se ha recuperado una parte del SENI por parte de Jessica Albiach y la candidatura de En Comú Podem. Se había dicho que Iglesias iba a acabar con esa formación en Cataluña, pero no, fue capaz de dar la posibilidad de que, sin defender a Puigdemont, se señalara que algunos comportamientos no son los mejores en una democracia normal. Los comunes lo entendieron y han hecho una campaña excelente. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Terminará Esquerra Republicana de Cataluña de entender que lo más sensato para ese país y para el conjunto del Estado es un tripartito? ¿Aguantará los gritos, las amenazas, los recursos a las 30 monedas? Para saber todo esto hemos recurrido a dos protagonistas de primera línea, a Conchi Avellán, coordinadora general de Podem en Cataluña, y a Lucas Ferro, recién elegido parlamentario. Buenas noches y bienvenidos a La Frontera. Satisfechos, creo que era un escenario complicado, tal como se habían planteado las elecciones, con la entrada en juego de Salvador Illa, con un escenario electoral muy incierto. Creo que hemos resistido bien y satisfechos, sí. Pero inicialmente se planteaba, Conchi, que el efecto Illa iba a devastar a la candidatura de En Comú Podem. Sí, desde el principio ya, cuando se convocaron las elecciones para el 14 de febrero, ya nos decían que íbamos a desaparecer, que nos daban entre 3 y 4, y sin embargo hemos dado el golpe y hemos dicho hasta aquí se ha acabado y nos mantenemos y hay partido y todavía hay mucho por hacer por delante. Déjame preguntaros una cosa porque es muy sorprendente, habéis sacado más votos que la CUP, sin embargo tenéis menos escaños. ¿Qué demonios pasa con esa ley electoral en Cataluña? Lucas. Bueno, Cataluña no tiene ley electoral, por lo tanto se rige por la ley electoral estatal. Al final nos hemos quedado a 1000 votos de que Rosa Lluch pudiese ser la diputada por Girona. Es verdad que siempre y en toda ley electoral pueden darse estos pequeños márgenes, al final iba ajustado, pero bueno, satisfechos. Yo creo, me hubiese gustado mucho que Rosa Lluch entrase en el Parlamento, porque creo que hubiese sido una gran diputada, pero no ha podido ser. Dejadme que os pregunte por cosas generales. En primer lugar, porque claro, cada uno está analizando las elecciones desde su prisma, ¿no? Claro, si uno mira, por ejemplo, el vector ideología, derecha-izquierda, la izquierda ha arrasado en estas elecciones, Conchi. Así es, en principio hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento ahora mismo y que dependerá un poco de cómo vamos a encarar el Parlamento y el próximo gobierno. En función de las mayorías, dependerá también de Esquerra y del PSC, que se pongan y se alineen y se realmente pongan encima de la mesa el diálogo, ponerlo público y hagan una salida de gobierno de izquierda real, que ahora mismo digo, mayoría hay de izquierda real, también hay mayoría independentista, izquierda y derecha, entonces ahora también dependerá de las fuerzas que han ganado qué gobierno vamos a tener y si van a poner lo público, van a poner el diálogo, van a poner lo esencial encima de la mesa. Claro, pero en un contexto de pandemia, con una crisis económica terrible y lo que viene, ¿cómo es, Lucas, que pesa más la variable independentista que la variable ideológica de izquierdas? Yo creo que se equivocan quienes creen que no ha cambiado nada. Yo sí que creo que ha habido cambios. Es verdad que con esta baja participación seguramente más de fondos, pero yo sí que creo que han cambiado muchas cosas en Cataluña. Creo que irrumpen nuevas mayorías y eso es crucial. Si este gobierno insiste en continuar, creo que incluso dentro del bloque independentista ya hay síntomas de agotamiento. El resultado de la CUP es uno, el de Junts per Catalunya también creo que apunta hacia ahí. Que sea Esquerra Republicana, que es una fuerza que ha apostado por el diálogo y que interpela a la izquierda, y la CUP, quien hayan rentabilizado lo mal que ha ido el desgobierno, creo que también es un síntoma. Insisto, creo que pueden repetir gobierno porque tienen mayoría para hacerlo, pero creo que esa fórmula está agotada y que se irá viendo en Cataluña. Y creo que las elecciones también rinden buena cuenta de ello. Porque la sensación, Conchi, era un poco esa, ¿no? Es decir, que la aventura unilateral del independentismo no ha funcionado, el gobierno sobre los mimbres independentistas no ha funcionado. Lo que no está claro es que sean capaces de hacer esa lectura. Ahora, hay un factor que apunta en esa dirección y es que Esquerra ya está apoyando el gobierno en la Moncloa, ¿no?
lo está apoyando y además el votante ha dejado muy claro lo que no tiene que volver a pasar y es esa confrontación masiva. Junts per Catalunya, que quedó segundo, y Ciutadans, que quedó primero, uno con 36 y el otro con 34, creo, si no me equivoco, Lucas. Estaban de confrontación en confrontación y ahora mismo eso ya no ha pasado. Ya han pasado Ciudadanos casi a la desaparición y Junts per Catalunya ha quedado en tercera posición. Por lo tanto, la confrontación ya no sirve. Y la votación, la gente ha dicho que ya se acabó eso, que ahora toca diálogo. Y el diálogo lo tienen que hacer las tres fuerzas que ahora mismo hemos apostado con ellas, nosotras, hasta el final y con todas las consecuencias. Y Esquerra y el PSC tienen que ponerse las pilas y hablar de diálogo, sentarse y negociar. ¿Ha funcionado el gobierno de coalición en Cataluña? Yo creo que no, ya hace muchos años que no, pero no solo, digamos, creo que hubo un ciclo político que se acabó en 2017, que ha agonizado hasta ahora y que puede seguir agonizando. Pero creo que además de no saber dar respuesta o de no tener ni tan siquiera un mínimo acuerdo sobre la cuestión nacional, sobre cómo salir de la situación que se abrió en 2017, creo que además ha sido un mal gobierno. Es decir, es un gobierno que no ha legislado, que ha provocado una parálisis institucional evidente en Cataluña, que ha respondido tarde y mal a todos los retos económicos de Cataluña. Y creo que también hay mucho de eso en este resultado, aunque no lo parezca, y en el crecimiento de la CUP y en el crecimiento de Esquerra Republicana y en la incapacidad de Junts per Catalunya de situarse, de seguir al frente de todo eso después de 10 años. Y también en el resultado del PSC y de demás fuerzas. Creo que hay un agotamiento que persiste, a pesar de que seguramente la bajada de participación haga que haya mayoría independentista. ¿Cómo se lee esa mayoría independentista? Porque claro, el dato que contrasta es ese 51,4%, ¿no?, de voto independentista y esa subida que podría leerse como una legitimación del comportamiento de los que quieren salirse del Estado. Creo que ha habido la participación más baja de la historia electoral de Cataluña. Y tradicionalmente en Cataluña había sectores de la población muy abstencionistas en las autonómicas que luego sí participaban de las elecciones generales. Y yo creo que hay un poco de eso. En 2017 hubo toda una mayoría social en Cataluña que se movilizó y mucha parte de ello contra el procés, y de ahí los resultados extraordinarios de Ciudadanos. Y toda esa gente parece que hoy se ha vuelto a desmovilizar. Y creo que es evidente, más allá de que se repita la mayoría independentista, pero también en el seno de la mayoría independentista está habiendo cambios que contradicen, ¿no?, el continuismo con el gobierno de 2017. Esquerra apostó por el diálogo, mucha gente apostaba que perdería estas elecciones y sin embargo han aguantado y están por delante de Junts per Catalunya por primera vez en toda su historia. Y creo que también es relevante. Seguramente con un escenario de un poco más de participación, de lo normal, no mucho más, pero del 60-65 hubiese habido cambios significativos en algunos sectores, pero creo que apunta a tendencias. Y paradójicamente, allí donde el gobierno de coalición no ha funcionado en Cataluña, el gobierno de coalición en el conjunto del Estado, en España, sí que ha recibido un espaldarazo, ¿no?, en estas elecciones catalanas, Conchi. Claro, bueno, porque al final también cuando pones en el centro la necesidad de la gente se va notando. Pero sí, se ha visto un apoyo al gobierno de coalición y al gobierno de la Generalitat, no, pero también por lo que decía también Lucas y por lo que decíamos antes, ha sido desde el 2017 que el Govern se mantenía solo en función de unos intereses, de a ver quién tenía más la hegemonía, y se estaban peleando constantemente, pero iban solo en función de si tiramos para adelante con un referéndum, no lo hacemos, si estamos hablando solo del tema nacional o del 1 de octubre. Y a la hora de legislar, no estaban legislando para nada y se ha visto decadencia de Govern y eso a nivel del Estado no ha sido. Y también se ha visto mucho con la pandemia. A la hora de tratar propuestas concretas en la pandemia, hemos sido más contundentes y hemos sido muchísimo más ágiles y aquí en Cataluña a día de hoy todavía estamos esperando que se hagan propuestas concretas económicas a lo social, que ha faltado, la verdad. Pero sin embargo, escuchas los discursos de hoy y uno dice, otra vez
la burra al molino, ¿no? Otra vez con el mismo discurso, o sea, estáis afirmando que han cambiado las cosas, pero uno escucha esta mañana los discursos y dices, no parece que hayan entendido nada y parece que están dispuestos incluso, y no sé si será factible, a que haya unas nuevas elecciones. Creo que, por una parte, Junts per Catalunya cree que si no se hubiese escindido con el PDeCAT, eso que le ha faltado era lo que le faltaba para superar a Esquerra Republicana. Y yo creo que hay parte de Junts per Catalunya que cree eso. Yo creo que si se repiten elecciones, sin embargo, pensar que vas a provocar una repetición electoral en esta situación y que vas a recuperar el voto que perdiste es muy temerario. Es muy temerario porque hay cierto hartazgo ciudadano. Yo creo que la movilización electoral ha sido todo un esfuerzo ciudadano en estas circunstancias y creo que si se repitiesen por culpa de Junts per Catalunya seguramente perderían más posiciones porque creo que la gente castiga este tipo de actitudes. Pagarían un precio, parece evidente. Bueno, y luego hay que hablar del elefante que está en la sala, ¿no? Esta irrupción de Vox. ¿Qué lectura hacéis desde Cataluña? Yo creo que la mayor lectura que podría hacer hoy es que seguramente que ahora que han pasado las elecciones debiéramos discutir el resto de fuerzas políticas sin excepción sobre cómo asumir el reto democrático que implica la entrada de la extrema derecha. Y digo ahora porque en campaña hemos visto algunas cosas que a mí no me han gustado y que me recordaban a otras campañas. Por ejemplo, la que hizo el PSOE en Andalucía, de situarlos todo el rato en el centro de la discusión y en darle un protagonismo público que no merecen electoralmente, pero sobre todo que no merecen democráticamente. Y yo creo que hoy empieza también el reto de si más allá de toda la polarización política que ha habido en Cataluña y de la pluralidad política que hay en Cataluña, somos capaces, al menos en eso, de construir consensos democráticos que protejan al conjunto de la sociedad y de las instituciones de los discursos del odio. Y que nos toca, sobre todo, organizarnos más. Es decir, ellos están bastante organizados. Nosotros hemos estado también con nuestras discusiones internas que siempre las sacamos hacia afuera, pero realmente en eso lo han sabido hacer muy bien. Van todos a una sin discutir con sus cosas y salen a pelearla y se están metiendo en un montón de espacios sociales intentando marcar un ritmo y una hoja de ruta que están ocupando un espacio que en realidad no les pertenece, porque no están defendiendo a la clase trabajadora y a la gente trabajadora. Entonces, ahí tenemos que organizarnos, trabajar, construir y recuperar ese espacio que hemos perdido. Los dos sois miembros de Podem y también sois miembros de En Comú Podem. Tengo la sensación de que esta ha sido una campaña muy podemita. Sí. Bueno, yo creo que seguramente porque sabíamos que era una campaña difícil, nos hemos atrevido a hacer una campaña un poco más valiente, un poco más colorida, a pesar de la situación y de no poder hacer actos con la gente. Y creo que se ha transmitido cierto reilusionamiento en el espacio, ciertas ganas de construir un espacio que es complejo y que ha tenido momentos difíciles, pero creo que eso también se ha notado esta campaña y además Jessica ha estado inmensa toda la campaña. Yo creo que eso es cierto. Jessica creo que ha hecho una campaña se lo ha reconocido todo el mundo, muy luminosa. Se planteaba que iba a ser un fracaso de Pablo Iglesias. Y hemos leído a Enric Juliana plantear que el triunfo es de En Comú Podem. En cambio, si se hubiera tenido un peor resultado, seguro que la culpa era de Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado en todo esto? ¿Cómo se explica, Conchi? Pero esto pasa siempre, ¿no? Es decir, cuando lo hacemos bien, entonces es por todo el mundo, y cuando lo hacemos mal es culpa siempre de Pablo. Es como mis alumnos que dicen, he sacado un 10, me han puesto un 3, ¿no? Sí, pero eso nos va a pasar siempre. A mí, y me parece un poco rastrero, que lo digan cierta gente y menos perfiles que además son bastante reconocidos y que les tenemos bastante respeto, pero que realmente la campaña la hacemos todas y por lo tanto la ganamos todas, y si la campaña la perdemos todas. Yo creo que es el equipo. Jessica la ha hecho brillante, ha estado genial. Ada cuando también le tocaba hablar, cuando ha estado haciéndolo, también Pablo cuando ha venido, Irene cuando también ha venido, Yolanda Díaz que también ha estado aquí. Han sido todo fantásticos. Los compañeros también de En Comú Podem de la lista han sido geniales
han tirado para adelante una campaña, y luego también la militancia, que ha estado empujando en todo momento, colgando carteles, yendo de un lado para otro para explicar nuestro programa. Se han hecho multitud de actos, encuentros con entidades, con asociaciones, con colectivos. Es decir, ha habido trabajo, ha habido realmente gente muy movilizada y muy ilusionada, y eso se ha notado. Nos despedimos. Dejadme preguntaros una cosa para marcharnos. Tengo la sensación de que Cataluña ha irrumpido en la gobernabilidad de España. Tengo la sensación de que, por un lado, la derecha ha recibido la puntilla en Cataluña, es decir, ese sorpaso de Vox es la demostración de que la estrategia del Partido Popular y de Ciudadanos no iba a ningún lado. Desde Cataluña se refuerza el gobierno de coalición en Madrid, es decir, se refuerza, y es evidente que los próximos 2 años va a haber gobierno sin ningún tipo de fatiga entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, más allá, ¿no?, de los desencuentros propios de las diferentes posiciones, pero que orientado por el acuerdo de gobierno. Y al mismo tiempo tengo la sensación de que, como habéis planteado, hay una llamada de atención a las fuerzas independentistas para decirles, ya está bien, colaborad a que podamos dedicar energías a otras cosas, que llevamos demasiado tiempo empantanados en la discusión territorial. No sé cómo lo veis esto, Lucas. Sí, yo estoy de acuerdo, y creo además que hayamos resistido en Cataluña también lo debemos ver como espacio del cambio, como una buena noticia. No como una noticia conformista de hemos resistido y qué bien, sino también como la necesidad de ensanchar este espacio. Porque vienen tiempos muy difíciles, viene un año muy duro y vendrán tiempos en que será necesario ser capaz de liderar reformas y ser capaz de liderar políticas para la mayoría. Y necesitaremos en Comú Podem, necesitaremos un En Comú Podem más fuerte, con vocación de mayorías, y necesitaremos un espacio del cambio que vaya creciendo también, que sepa ser capaz de plantear y pelear reformas necesarias, y creo que si lo hacemos bien podemos recuperar espacio, podemos crecer y podemos aspirar a ser no solo determinantes, sino líderes del cambio en Cataluña y en España. Y creo que yo veo el 14F como eso, como un primer paso para decir estamos aquí y aspiramos a ser muchos más. Parece que en cualquier fórmula de gobierno están contando todos con los comunes. ¿No, Conchi? Bueno, claro, al final somos los que hemos apostado siempre por el diálogo y por un acuerdo de coalición de izquierdas y progresista en Cataluña. Somos realmente la alternativa que puede hacer que esto funcione y que el cambio realmente esté ya aquí. Ahora mismo, como bien decías, que el PSC salía diciendo una cosa, Junts per Catalunya decía otra, Esquerra decía otra, y en ningún momento planteaban gobernar entre ellos, pero cuentan con nosotros y con nosotras, y por lo tanto vamos a pelear en todo momento para que se pueda hacer la república de eléctrica. También podemos hablar sobre ampliar el parque de viviendas, y podríamos hablar de más empleo, de más garantía laboral para la juventud. O sea, que podríamos hablar ahora mismo de todas estas propuestas y empujarlas hacia adelante, porque hay posibilidad de hacerlo. Ojalá la política no se reduzca a las cuestiones territoriales, a esa herida territorial que nos acompaña de cuando menos hace 200 años. Concha Villán y Lucas Ferro, una vez más, enhorabuena. Estaremos atentos a la tarea, ¿no?, de En Comú Podem en el Parlamento, y ojalá, ¿no?, esa sensación de Seni que parecía perdido en Cataluña y que vosotros, con esa voluntad de diálogo, habéis recuperado, ojalá vuelva a ser un espacio común, cuando esos gritos, ¿no?, terribles de Ciudadanos o del PP, aunque ahora supongo recuperados por Vox, pero creo que van a ser menos ruidosos, porque lo que molesta no es que Vox grite, creo que lo que molesta es que otros que no debieran gritar hayan gritado, y creo que eso lo habéis solventado con mucha madurez política. Muchas gracias y un fuerte abrazo. A vosotros. Gracias. Una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello,
unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné en ese mismo momento, el asunto no tuvo mayor trascendencia. Condenan a los empleados del supermercado donde Cristina Cifuentes se equivocó en 2011. La culpa fue de ellos al tener las cremas a la vista. Bonita normalidad democrática la que sufrieron un ciudadano y su hija, una menor de 14 años, el pasado viernes en Linares. El espíritu débil y el niño más vivo que nunca por las calles de España. El matonismo heredado de un tiempo donde la policía te podía partir la boca de gratis. Venimos de una dictadura. Lo que tú digas no se va a hacer porque tú lo digas, ahora sí lo entiendo. En policía local o en el juzgado, donde usted... Lo mismo se lo merecía. Estremece escuchar al policía agresor riéndose de la ciudadanía mientras la víctima es trasladada al hospital en estado grave. Y los compañeros del policía, pues invitándole amablemente a subir al coche patrulla. Al día siguiente la policía no fue tan amable con la gente que protestaba. Nada daña más a la policía que el corporativismo con alguien que ensucia la placa. Nadie entiende esos modales tan exquisitos, permitiéndole que siguiera jactándose e incluso amenazando a las víctimas. No es un colega. Es alguien que insulta a todo el cuerpo. Nada que ver con el trato que dispensan a trabajadores en huelga o a la plataforma antidesahucios, o a ese ciudadano de Linares al que le dispararon con una escopeta de postas y le atravesaron la pierna. Algunos piensan que la calle es suya, que diría uno de los padres de nuestra normalidad democrática. Desgraciadamente vivimos en un país en el que la pistola y la placa siguen prevaleciendo ante la ley. Solo hay que ver la infinidad de juicios donde la declaración policial es la única que se tiene en cuenta. Y la policía, en España, desgraciadamente, ha inventado muchas veces pruebas. Ahí está la policía política del PP con el informe PISA, el Banco de las Islas Granadinas, el dinero de Venezuela o los casos incriminando siempre a gente de izquierda, incluidos los titiriteros que fueron al calabozo por representar una obra de títeres basada en Federico García Lorca. Esos policías corruptos nunca inventan pruebas contra la derecha. Una reflexión es de justicia, de no haber existido la grabación de la paliza. ¿Estaríamos ante un nuevo caso de la palabra de unos simples ciudadanos frente a la de un policía? Porque si así fuera, la consecuencia es evidente. La razón siempre se les ha dado a los de siempre. La justicia es igual para todos. Viendo las imágenes de Linares, no es extraño que a tanta gente le haya venido a la memoria lo que ocurrió en Alsasua. Una pelea de bar que acabó siendo juzgada como caso de terrorismo. Resultado: 3 jóvenes condenados a penas de entre 12 y 13 años de prisión. Algunos llevan más de 1.500 días en la cárcel por una pelea de bar. La jueza Espejel, Concha Para Dolores, de Cospedal, está casada con un guardia civil. La diferencia entre Alsasua y Linares es que esta vez hay imágenes grabadas. De no haber sido así, los que hubieran terminado en el calabozo serían los ciudadanos que intentaron parar la agresión del policía que mostraba comportamientos psicópatas violentos y ensañamiento. Perdonen las dudas. Que el planteamiento que estamos haciendo sobre el tema de la justicia no es solamente de los chavales de Altsatsu. Lo que estamos planteando es de verdad una reivindicación de justicia, de que la justicia sea real en el Estado español. En esta España plenamente democrática no es la primera ni desgraciadamente será la última vez que el abuso de funcionarios que supuestamente están para proteger la ley y el orden cuenta con la bendición de una parte de la justicia. Los 5 sindicatos policiales representativos de Jaén han condenado el comportamiento de sus colegas. Estaría bueno. Otros no, deben de estar bastante ocupados con denunciar la serie antidisturbios. Tampoco ha condenado los hechos Vox. ¡Qué error! Porque hay algunos que sueñan, parece, con una España donde los violentos, con placa o sin placa, puedan apalear a la España que les sobra. A los de Vox, lo único que sí que les ha dolido, y lo han lamentado, es la muerte del general Rodríguez Galindo, condenado por los GAL, por torturas, en un cuartel Inchaurrondo, donde se golpeaba a ciudadanos, incluso hasta la muerte, y donde se trapicheaba con heroína. En unos tiempos donde policías y guardias civiles corruptos asesinaban sin orden judicial, y donde la cal viva hacía el resto. Ha costado mucho limpiar la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que venían del franquismo. La extrema derecha vuelve a mancharlos.
y el triste recuerdo de lo que le pasó a Lasa y Zabala dan cuenta de dónde tiene la sensibilidad la extrema derecha española. ¿Y el ministro del Interior? ¿Qué piensa de todo esto el ministro Marlaska, la agrupación reformista de policías? Que son policías que recuerdan que no todos son iguales. Ha condenado los hechos, exigiendo la expulsión de los agentes responsables y que se personen los mandos del cuerpo en la zona para reparar la mala imagen creada. El ministro debiera hacer caso a los buenos policías. Nos acercaremos a la normalidad democrática cuando malos policías, como los de Linares o como el de Jaén, sean castigados con la máxima dureza. De lo contrario, habrá mucha gente en este país y en el Tribunal de Estrasburgo que va a seguir sin creer mucho en la democracia española y se llenarán las portadas de los periódicos internacionales de escenas que dicen que España sigue siendo diferente. Hasta mañana, desobedientes.